Notas de opinión, gran cobertura de noticias y lo más destacado de la actualidad. Tenés que saberlo. Radio Post. (11:38). Nos metemos en un tema que sinceramente estamos recibiendo mucha demanda de nuestra audiencia para ofrecer esclarecimientos. Lo hablamos esta mañana cuando arrancábamos el programa y veíamos el panorama de los temas que están en la superficie, y uno de ellos es la reforma laboral, la modernización laboral, los cambios que se quieren hacer. A ver, hay toda una corriente de gente que dice, miren, así como está la legislación laboral, no nos va bien, precisamente, porque están más de la mitad de la gente que labura lo hace en negro y por lo tanto no hay aportes y por lo tanto no tiene indemnización y por lo tanto un montón de problemas, no tienen derechos esas personas. Para hay otra porción de gente, otra corriente, por allí más politizada o con intereses más específicos, que dice no hay que cambiar nada. Tenemos que saber cómo viene la mano y es por eso que estamos consultando a muchos especialistas. Uno de los que más saben es el abogado Julián de Diego, que está en el tema, está de cabeza y con mucha gentileza ha aceptado charlar con nosotros, así que le decimos muy buenos días. ¿Cómo le va, doctor de Diego? Un gusto saludarlo. Un gusto para mí también. Bueno, esto, ¿no? Muchas dudas que tiene la gente, aparte, hay como fantasmas, ¿no? A los que les estamos dando cabida, cuando los temas son reformas profundas, aparecen los fantasmas, ¿no? Esto van a hacer que me echen del trabajo, me van a ampliar la cantidad de horas en la semana, bueno, un montón de cucos, ¿no? Y me parece que cada uno lo tiene que tomar de acuerdo a la edad que tenga en el trabajo. El que tiene ya un cuarentón, por ejemplo, no quiere que cambie nada, está esperando jubilarse. El que se está por jubilar le importa 3 cominos y a lo mejor el joven está esperando una nueva legislación para conseguir laburo. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Bueno, mire, usted hizo una muy buena introducción. La legislación laboral en la Argentina es antigua y en los últimos años fracasó en todo lo que tenga que ver con promocionar el empleo. Hace 15 años que el trabajo registrado no cambia de 6 millones de personas. Claro. Y ya tenemos nada más y nada menos que casi 8 millones de personas que trabajan en la clandestinidad. Entonces, claramente hay dos cosas que fracasaron. En primer lugar, toda la legislación que se creó con las multas y demás para luchar contra el empleo clandestino, que entre el 91, que nacieron las multas, y hoy se triplicó. O sea, las multas para blanquear no sirvieron. Y la segunda cosa que está pasando es que la ley de contrato de trabajo, que en sus orígenes fue una norma verdaderamente emblemática y que consagró todos los derechos fundamentales del trabajador que estaban dispersos, año 1975, hoy es una norma anacrónica. Hoy no se compadece, por ejemplo, con las necesidades de las últimas tecnologías. Hay que recordar que cuando se aprobó la ley de contrato de trabajo, el único aparato que existía era la Olivetti, ¿no? La máquina de escribir eléctrica. Qué bárbaro, ¿no? Qué buena imagen esa mecánica, para darse cuenta, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías están produciendo una revolución, lo vemos todos los días con las aplicaciones, lo vemos todos los días con los sistemas de internet, como el home banking, el home office, el teletrabajo, la robótica y ahora también la inteligencia artificial. Entonces, el primer objetivo de la reforma, por eso se la llama de modernización, es poner la legislación a la altura de las circunstancias que se están viviendo, porque hay un verdadero desacople entre la legislación que nosotros tenemos vigente y las necesidades que hay funcionales y operativas en el mercado. Uh-huh. Ahora, sí. Es muy importante destacar que no se tocan los derechos fundamentales del trabajador. En el derecho individual, es decir, la ley se aplica tanto a los trabajadores nuevos como a los trabajadores viejos, o sea, a los trabajadores que están con la legislación anterior. Lo que pasa que el trabajador que viene de un empleo anterior a la reforma tiene una cantidad de derechos adquiridos que obviamente hay que respetar. Por ejemplo, si yo quiero que en lugar de trabajar 6 horas como se trabaja en el mercado periodístico, quiero trabajar 8 porque el estatuto del periodista se deroga, voy a necesitar la conformidad del trabajador, no puedo hacerlo de forma unilateral. Lo mismo el banco de horas, si quiero usar el banco de horas, va a tener que intervenir el sindicato a través de un convenio colectivo
o va a tener que haber una expresa conformidad de las partes, porque a veces el banco de horas en sí mismo es positivo para la empresa y para el trabajador, pero si el trabajador tiene otro empleo, el banco de horas por ahí le compromete su segundo trabajo. Claro, Entonces, claro. Bueno, por eso me da la sensación, y yo trato de, en realidad, no, este tema escucho y hablo, ¿no? Y opino a medida que van apareciendo opiniones, porque todo el mundo tiene una opinión distinta, pero me da la idea de que hoy por hoy las cosas no están tan establecidas como, por ejemplo, los dirigentes sindicales creen. Muchas de las cosas que pasan en las empresas se hacen en la clandestinidad, con contratos basura, totalmente en negro. Entonces, eso no lo estamos viendo con claridad a la hora de quejarnos porque se va a cambiar la ley. En realidad, está haciendo falta que un montón de gente se incorpore, entre otras cosas, porque en algún momento no van a alcanzar los fondos previsionales para pagar las jubilaciones, por ejemplo, ¿no? Perfecto, pero además fíjese, usted dio en el clavo en otro tema que es muy importante. Los que están en la oposición por la oposición misma, la oposición ideológica, la que está defendiendo intereses de las organizaciones y no los intereses de los trabajadores, van a decir de todo sin fundamento. Entonces, yo que he tenido ya varias entrevistas confrontando con quienes estaban en esa posición y me dicen, no, lo que pasa que están sacrificados un montón de derechos del trabajador, les digo, bueno, dígame cuáles. Se quedan mudos porque no lo saben o porque no lo leyeron siquiera. Entonces hay muchas concepciones críticas que son ideológicas, que son dogmáticas o fundamentalistas, que lo único que pretenden es generar oposición sencillamente porque están en una postura política distinta. Hay mucho prejuicio también, ¿no? Prejuicio y además miedo. Además miedo, hay mucho. El miedo es más legítimo, me parece, que el prejuicio, ¿no? En realidad es una combinación, porque depende del interlocutor, ¿no? Es decir, el otro día, por ejemplo, me tocó una entrevista donde estaba el secretario general del Sindicato de Hotelería y Gastronomía, Camaño, y nosotros tuvimos verdaderamente una cantidad muy grande de coincidencias, porque el convenio colectivo de gastronómicos y de hotelería hace muchos años que tiene el fraccionamiento de las vacaciones fuera de temporada, el banco de horas, la compensación horaria cuando una persona trabaja de 12 horas y en lugar de necesitar las horas extras dice, no, dame 12 horas libres que ya las necesito. En fin, hay una cantidad de mecanismos que ya están funcionando en sectores que en realidad son, en la reforma laboral, en esta modernización, se tratan de generalizar porque en los distintos sectores ya tuvieron éxito. Tal cual. Doctor de Dios, una cuestión más, que ayer hablaba con un empresario micropyme que tiene, no sé, 6 empleados, ¿no? Y la verdad es que cada vez que un empleado tiene un problema y lo demanda, por ejemplo, tiene el riesgo permanente de cerrar la empresa. El factor de la justicia en este punto, la justicia laboral, muy vinculada en general a los sindicatos, y por lo tanto que por default termina fallando a favor del empleado cuando no se tengan las pruebas suficientes. ¿Eso también se cambia o va a seguir igual? Porque eso no garantiza ninguna modernización laboral en la Argentina, ¿no? Bueno, en la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo hay una cantidad de propuestas que tienen que ver con resolver algunas situaciones de conflicto que se dan en las normas que dan lugar a juicios. Ahora, tengamos en cuenta que el Poder Judicial y el Poder Judicial en materia laboral es resorte exclusivo de cada provincia. Y por lo tanto, la Nación puede hacer alguna sugerencia para que la provincia adhiera, pero en realidad el problema de la jurisprudencia con tendencias o tendenciosas o obreristas, como se la quiera llamar, que hay en algunas provincias y en algunos tribunales, es un problema que debe resolver cada provincia. Perfecto, clarísimo. Le aclaro otra cosa más que es muy importante. ¿Qué es lo que puede resolver la Nación? Las atribuciones que las provincias le cedieron a la Nación, y por eso en esta negociación juegan un papel importantísimo los gobernadores. El gobernador de Mendoza, que está a favor de la reforma laboral porque la necesita también para las economías regionales, para el Valle de Uco, para todos los grandes emprendimientos que hay
que hay en Mendoza, que son un ejemplo para el resto del país en cuanto a iniciativa y a inversiones. Lo que necesita también es una reforma laboral. Ahora necesita una reforma laboral racional. Y entonces yo creo que dirimir todas estas discusiones van a estar más en manos del Poder Ejecutivo y de los gobernadores que en manos de la CGT o, o del sector empresario. Hay gente que dice, así de mal como estamos bien, ¿no? Es muy contradictorio, ¿no? Pero hay otra cuestión. Es un disparate. Sí. Eso es un disparate, claro. Porque los números reflejan todo lo contrario. Fíjese, en el coloquio de ideas, donde el gobernador de Mendoza tuvo un papel destacado, él, además, lo que suministró fue racionalidad, moderación, prudencia, porque los cambios son necesarios. Lo que pasa es que hay que madurarlos. Entonces, la propuesta del Poder Ejecutivo es un esqueleto. Después de ese esqueleto vamos a ver qué queda. Sí, está bien. Y estuvimos acá en la mesa, en la radio, al presidente de la Corte de Mendoza hace poco tiempo, y nos contaba que Mendoza, en este punto de la reforma laboral a nivel judicial, ha dado pasos importantes. Es decir, se ha bajado notablemente la litigiosidad y además hay instancias previas de conciliación, de mediación, que están permitiendo llegar a acuerdos sin que todo llegue a un extremo, porque era impresionante cómo pendían de un hilo las personas emprendedoras por la presión sindical, ¿no? Pero mire, Mendoza es una de las 5 provincias que lideran una reforma en el plano judicial constructiva para tratar de mejorar el futuro. ¿Y por qué lo lidera? Porque no deja de atender los reclamos judiciales, que muchos de los cuales tienen mucho fundamento, pero les ha provocado moderación y razonabilidad. Si yo tengo un empleado de una panadería de 4 personas y me sale una sentencia de 30 millones de pesos, la panadería cierra y se quedan sin la panadería, pero también sin los puestos de trabajo de la panadería. De las otras personas, entonces, tal cual. Claro, entonces no es solamente que una pyme desaparece, es que esa pyme desaparece sin poder pagar siquiera las indemnizaciones. Por eso también este sistema de indemnizaciones por cese que está previsto para los trabajadores en blanco está muy bueno, porque en las pequeñas empresas, cuando hay alguna vicisitud, la empresa no está en condiciones de pagar las indemnizaciones. Si uno está dentro del FAL, de este Fondo de Asistencia Laboral, pagando el 3% de los salarios del trabajador, cada vez que un trabajador se quede sin trabajo va a cobrar el salario, va a cobrar su indemnización, con prescindencia si a la panadería le fue bien o le fue mal. Tal cual, perfecto. Doctor, estamos muy agradecidos. Usted tendría que ser columnista nuestro. Acá en la radio. Y se viene acá, le damos unos vinos, ¿o no? Bueno, buenísimo. Mire, a cambio de un Malbec, fíjese qué precio moderado el mío. Sí, tal cual. A cambio de un Malbec mendocino, yo soy capaz de ser columnista de ustedes toda la vida. ¡Qué bien! Vamos a juntar más preguntas y se las vamos a mandar, doctor, porque ha sido realmente claro. Muchas gracias. Un placer, un gusto estar con ustedes. Un abrazo grande. El doctor Julián de Diego, especialista en la reforma laboral. Pase lo que pase, tenés que saberlo. Análisis.